¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También pues está a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con el tema acerca de diferentes formas de indignación social. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Y les hago llegar nuestras vías de comunicación si tú quisieras participar en el programa del día de hoy. Los teléfonos para Guadalajara, 3122-1190, 3647-1883. Tenemos un celular para que nos puedas hacer llegar mensajes vía WhatsApp desde cualquier parte del mundo en que te encuentres. Es 333-822-3208. Y por supuesto el Twitter @desde tu mirada, donde también puedes estarnos haciendo llegar tus mensajes. Y bueno, el día de ayer estuvimos hablando un poco acerca de esta indignación y cómo de pronto puede perder todo sentido y únicamente convertirse en una queja que no tiene claro ni siquiera un destinatario, ni que tampoco propone nada, ¿no? Esto es lamentablemente muy común a nivel individual y a nivel colectivo también, cuando esto se manifiesta de forma colectiva. ¿Por qué? Porque es algo muy básico, esta molestia, ¿no? Y fácilmente puede encontrar una ruta, una vía de descarga en los ideales de algunas personas o de algunos grupos. Pero habría que ver en qué, cuál es la base o por qué una persona podría llegar a experimentarse indignada, por qué una persona o un grupo podría llegar a experimentarse ofendida a propósito de la actuar de otras personas. Si nos vamos por la vía más obvia, en donde estás directa o indirectamente afectado o afectada por determinado hecho, bueno, pues es muy obvio, ¿no? Porque puede resultar indignante si es una cuestión de corrupción, por ejemplo, si es una cuestión de robo velado, entre comillas. Bueno, pues por supuesto que va a aparecer como una situación indignante, en el sentido de que es como una burla hacia la sociedad, ¿no? Una burla hacia todas las personas que conforman la sociedad. Pero hay algunos otros aspectos que y de igual manera nos pueden resultar indignantes, aunque no seamos directamente afectados o incluso ni siquiera indirectamente afectados, y ahí tendríamos que cuestionarnos qué es lo que se está moviendo en esta trama colectiva, ¿no? Uh-huh. Y también pensaba, Gabriela, cómo hay diferentes manifestaciones de indignación social. Pensaba en algo que estábamos hablando el día de ayer, en cómo se van haciendo ciertos paros de actividades, o específicamente cómo a veces uno puede llegar a manifestar su inconformidad con una marca dejando de consumirla, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es que eso es como no hacer nada, ¿no? Es que es lo mismo que estábamos diciendo el día de ayer. Nos vamos quedando con esta sensación de que si no cargamos palos y máscaras, no estamos haciendo algo en concreto, ¿no? Y que si se hace eso, inmediatamente se acaba calificando a las personas como revoltosos, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta cómo hay diferentes formas de impactar nuestro entorno, que a final de cuentas también es, digamos, la última necesidad de manifestar nuestra indignación en sociedad, ¿no? De tener una indignación social, que sentimos que hay cosas que están fuera de nuestro control, cosas que nos están afectando y que de alguna manera queremos hacer algo al respecto, ¿no? Esto lo podemos pensar también en cómo de repente en las elecciones, ¿no? En las elecciones ya sea estatales o en el país, vamos haciendo muchas veces como una elección alrededor de un repudio y no tanto de una elección como tal, ¿no? Una elección consciente.
Y esto es en toda la intención de, digamos, como de retomar el control de ciertas cosas que nosotros vemos fuera de nuestro alcance. Y ahí es en donde se empieza a desdibujar un poquito la realidad. ¿Por qué? Porque realmente en concreto, ¿de qué estamos en control? ¿Qué es lo que sí tenemos bajo control en nuestra vida? ¿No? Esto es algo para ponernos a meditar un poquito, porque muchas veces nos vamos totalmente hacia el afuera, ¿no? Decimos, bueno, es que se están cometiendo estas atrocidades, está sucediendo esto, o yo estoy inconforme con aquello. Y dentro de nuestra vida, las cosas más inmediatas también están fuera de nuestro control. ¿Cuántas veces o cuántas personas no se habrán sentido impotentes totalmente ante la negativa de poder conseguir un trabajo? ¿No? Es que no puedo conseguir un trabajo, no puedo conseguir un trabajo, y luego vemos ahí ya una muestra de indignación social, ¿no? Es que no hay trabajos, ¿no? Pero este tipo de quejas en todos lados las escuchamos. ¿Qué sucede ahí, no? Esto ya lo intentamos escalar hacia un nivel diferente, ¿no? Ojo, acá no hay que perder de vista que hay una realidad social en donde sí hay escasez en muchos sentidos, ¿no? No nada más en el trabajo, y esto sucede en todos lados. Pero más allá de esta escasez o de nuestra capacidad para poder lidiar con esta, vamos a darnos cuenta cómo estos intentos de control que vamos a ir comenzando, principalmente se intentan escalar a una autoridad superior, ¿no? Pocas veces nos vamos quedando con la sensación de que nosotros podemos hacer algo. Uno podría decir, ¿no? Bueno, no hay empleo, ¿qué hago? Me autoempleo, ¿no? Pero otra vía es, no hay trabajo, no hay empleo, me quejo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ambas podrían ser igual de fructíferas si tuviéramos la tenacidad o si tuviéramos los medios. Pero, ¿qué sucede cuando todas estas quejas se escalan? Nos vamos quedando con esta idea de que alguien por encima de nosotros tendría que hacer algo al respecto. Esas personas poderosas, esas personas que están controlando los hilos y que me tienen a mí sometido con este tipo de cosas, ellos son los que deberían de cambiar. Ellos son los que tendrían que hacer todas estas regulaciones. Y nos vamos quedando con todavía más sentimiento de impotencia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces para esas personas somos invisibles, ¿no? Realmente nuestros problemas en concreto, nuestros problemas, no les importan porque, bueno, no somos nadie para ellos, ¿no? No. Esto lo podríamos pensar hasta cómo hay situaciones nacionales que vemos a los altos mandos en diferentes países que simplemente hacen como que no sucede, o se intenta eludir la noticia, se espera que se pase el tiempo y no está ese interés. Entonces, ¿de dónde sale esta necesidad de quejarnos con alguien que nosotros vemos mayor, ¿no? Esto que muchas veces se va describiendo como el papá gobierno, y que ahí nos va a dar una idea un poquito más para profundizar sobre el tema. Por el momento vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las distintas formas de indignación social. Y hace un momento estaba, pues como de alguna manera cuestionando a propósito de aquellas cosas que no nos afectan directamente ni de una manera muy clara, indirectamente, pero también pueden despertar esta indignación. Vamos a pensar en cuestiones que tienen que ver, tú hace un momento hablabas, José Luis, a propósito de los derechos de los animales, ¿no? Y podremos pensar en eso, por ejemplo, a propósito del maltrato animal. ¿Cómo puede resultar profundamente indignante, ¿no? Ver que alguna persona está maltratando, está peleando animales o está abusando, todo esto que se ha movido, por ejemplo, alrededor de las dichosas corridas de toros, ¿no? O peleas de perros, incluso personas así en lo individual que simplemente se toman un video haciendo alguna estupidez con un gato, con un perro, con algún animal, maltratándolo y lo suben a la red porque les parece cómico, porque les parece heroico, porque qué sé yo, ¿no? Esto
puede llegar a resultar bastante indignante y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué algo tan ajeno, entre comillas, puede llegar a despertar tanta rabia, tanta indignación y un cóctel de sentimientos tan intensos, ¿no? ¿Por dónde, por qué vía es que nos llega eso? Y aquí tendríamos que pensar que al ser seres sociales, al haber crecido en sociedad y habernos formado de distintas maneras a través del otro, y aún en el presente, aún en la vida adulta, seguimos en muchos sentidos también en función al otro, ¿no? Esto hace que tengamos una cierta conexión que posibilita, no siempre es posible, no siempre aparece esto, pero posibilita la identificación, ¿no? Esto, si a lo mejor en otro tipo de literaturas que no son psicoanalíticas, por supuesto, pero a veces se habla de la empatía, ¿no? Y creo que es una palabra mucho más conocida para la mayoría de las personas. Definitivamente no abarca lo que abarca la identificación, pero si hablamos de empatía, podríamos al menos darnos una idea de este sentimiento que resuena en la propia cabeza, en la propia persona, cuando se trata de alguien más, aun cuando se trata de alguien más, ¿no? Cuando es otra la persona quien está padeciendo de una situación, o bien cuando es otra persona quien está gozando de una situación y se logra empatizar, ¿no? Se logra asumir como si se estuviese en su lugar y sentir lo que nosotros creemos que esa persona está sintiendo en esas condiciones o que ese ser vivo está sintiendo en esas condiciones, ¿no? Esto, ese sentimiento, pues es una consecuencia precisamente de que nos hayamos creado en sociedad y es algo que nos permite, hasta cierta medida, poder tener un trato hacia los otros mucho más llevadero, nos permite poder predecir hasta cierto punto, predecir entre comillas, aquello que va evidentemente a dañar los sentimientos de los otros o que va a enfadar a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no está presente como una consideración en todas las personas. Hay personas que viven pues muy ensimismadas y que aún así no tienen en cuenta lo que ocurra con los que están alrededor, pero digamos posibilita esta capacidad de identificarse con el otro. Es entonces cuando una causa ajena nos puede llamar de todas formas y nos puede indignar de una manera tan personal como para querer hacer algo al respecto o querer apoyar de una u otra manera. Y ahí, una vez más, está la opción de ser de alguna utilidad ante esa situación, así sea la mínima, la más mínima utilidad, pero ser de alguna utilidad. O está la opción únicamente de como plagiar el sufrimiento de esa persona, ¿no? Únicamente tomarlo para entonces ponerme a quejarme y ponerme muy mal, como si me perteneciese, como si ya me lo robé, me olvidé absolutamente de ti, de tu situación, y ahora es mi propio motivo para auto compadecerme, ¿no? En sí, por ahí había un caso muy, bueno, no muy sonado, pero bastante interesante de esta asociación Greenpeace. Seguramente usted la ha escuchado, ¿no? Cómo empieza a hacer este tipo de manifestaciones, a veces muy radicales,
para detener a la caza de las ballenas, por ejemplo, que me parece que fue lo primerito que empezó a hacer Greenpeace, y luego se empieza a manifestar contra un montón más de cosas, ¿no? Contra cosas que de alguna manera salud, van lastimando nuestro medio ambiente. Y es muy interesante, ahorita pensaba, como en lo que estabas tú escribiendo, Gaby, como uno de los fundadores no hace mucho tiempo deserta Greenpeace, porque ya se volvió justamente esta usurpación de esta supuesta empatía, ¿no? O más bien de esta empatía que podían sentir las personas que fundan este movimiento. En un primer momento, como le decía, para salvar a las ballenas, ¿no? Porque la pesca ilegal de ballenas era una cosa tremenda y se arman de un barco y van a intentar detener a las personas que están cazando las ballenas. Ahí y ya a documentarlo, ¿no? Y a documentarlo, ¿no? Útil. Porque, bueno, y realmente esto es una barbarie. Estamos pensando, las ballenas son mamíferos súper inteligentes, muy, muy, muy inteligentes, ¿no? Que viven en el fondo del mar, si usted gusta, no los vemos todos los días, no podemos empatizar tanto con ellos, pero son animales muy inteligentes, muy, muy inteligentes, igual que las orcas que de repente vamos secuestrando y las vamos metiendo a los parques temáticos para que nos hagan trucos y después de eso muerden a alguien y se comen a alguien y se vuelve un caos, ¿no? Porque son animales muy inteligentes y animales que se enloquecen por estar encerrados, ¿no? Entonces, estas personas brincan a la acción y empiezan a hacer cambios en esta situación, ¿no? Empiezan a hacer cambios con sus manifestaciones, pero se empieza a volver un sinsentido, y esto es lo que describe este señor que era uno de los fundadores, se empieza a volver un sinsentido, porque ahora todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, con algún compuesto químico hecho por el hombre, ya queda etiquetado para estos radicales como si fuera algo dañosísimo para todos. Y esto se vuelve un caos porque ya no era el fin de esta organización. Ya se supone que era algo pensado, era algo estructurado. Y estas personas que poco a poco se van metiendo a la organización, y esto es algo que sucede con todos los grupos. Cuando se empieza a crecer en grupo, lo que en un principio era un muy bonito ideal se empieza a pervertir y a hacer una cochinada que, bueno, no le podemos hacer mucho, ¿no? Esto lo puede pensar en lo que usted guste, en las instituciones, en los trabajos, en los grupos de amigos, en todo. Ya que se empieza a llenar más y más y más de gente, se diluye la intención inicial. Y estas personas que acabaron como plagiando esta empatía, este sentimiento, ahora se vuelve en contra de todo lo que podría llegar a ser un avance, ¿no? Todo lo que podría llegar a ser un avance en lo médico, en la alimentación de las personas, y se vuelve un sinsentido, ¿no? Acá es justamente como podríamos ver un ejemplo más de cómo hasta me podría aventurar a decir que estas formaciones de personalidad como sí llegan a destruir en muchos sentidos lo que en un principio fue una intención bastante noble, ¿no? Esto lo podemos ver a un nivel todavía más de calle, en donde alguien va y hace su manifestación, levanta sus pancartas y luego llegan un puño de personas muy molestas por lo mismo y empiezan a romper carros, empiezan a patear a los carros opresores y a incendiar comercios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con eso ahí? ¿En qué momento se hizo ese cambio? Y es que no hay ahí nada más que el poder empatizar o, podríamos decirlo, emular esa rabia y hacerme uno mismo con esa molestia, pero sin tener ningún otro elemento para poder debatir al respecto. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. ¿Todavía no? Seguimos, entonces, no nos vamos a ningún bloque comercial. Les recuerdo, si usted quiere participar con nosotros en el programa del día de hoy, tenemos nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos un teléfono celular para que usted nos mande un mensaje por WhatsApp. El número es 333 822 3208. Y por ahí nos estaba llegando un mensaje de WhatsApp un poquito desfasado. Parece que si la persona nos está escuchando ahorita, le mandaron un mensaje a Leti de Huerta que querían una receta por ahí. Está algo desfasado, le recomiendo que lo vuelva a intentar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de las diferentes formas de indignación social. Y siguiendo por esta línea,
que comentábamos a propósito de la posibilidad de enfadarnos por alguna situación que no nos afecta directamente. Habría una cuestión que además está relacionada de alguna manera con esto que comentábamos a propósito del maltrato animal, y que tiene que ver con todo este sector de la sociedad que se encuentre en alguna condición, que esté padeciendo alguna condición ante la cual no puede hacer nada al respecto, o bien que puede hacer muy poco al respecto. Este tipo de situaciones llega, por supuesto, a indignar a muchos otros y a causar un alboroto definitivamente en otros sectores de la sociedad por la misma vía, por esta vía de identificación. Y aquí tendríamos que cuestionarnos qué tan importante es para nosotros como sociedad verdaderamente dar importancia a estas situaciones en las que se encuentran determinadas personas y no pueden hacer nada al respecto o pueden hacer muy poco al respecto. No únicamente personas, ¿no? Lo podemos ver muy claramente en el caso de los animales, ¿no? Pues no es como que los animales puedan levantar la voz o puedan demandar o puedan hacer algo al respecto. Lo podemos ver, por ejemplo, en la situación de ancianos, ¿no? Los ancianos también, bueno, pues son un sector de la sociedad muy abusable, no se encuentran en la mayoría de las ocasiones en condiciones de sobreponerse por sí mismos ante una situación de abuso o maltrato, ¿no? Entonces, o personas enfermas, etcétera, ¿no? ¿Qué tan importante sería como sociedad poder ser sensibles ante estas situaciones? Verdaderamente pienso que es muy importante esto, ¿no? Pienso que es algo que va formando parte central de lo que podríamos considerar sociedad en sí, e incluso si nos vamos a una extensión aún más grande, la civilización en sí, ¿no? Bueno, pues fundamento, definitivamente toda civilización como fundamento está la parte de tener algún interés vamos a pensar por los recién nacidos, ¿no? Claro, está la cuestión instintiva necesariamente, en donde que nos apunta a que tenemos que reproducirnos como especie, para que se preserve la especie, ¿no? Y continúe, y entonces tenemos que alimentar a estas criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos que en el ser humano la mayoría de estas cuestiones que nos vienen de lo más fundamental, de lo más primitivo e instintivo, sufren severas modificaciones en virtud de el lenguaje y en virtud de la civilización. Entonces no quedan estas nociones intactas como podría ser en algunos otros animales que viven en el medio salvaje, ¿sí? Esto significa que aquel interés que ponemos en los más desfavorecidos, en el sentido de voluntad propia, de la capacidad de voluntad propia y de acción propia que pueden llegar a tener, cobra un sentido distinto y una extensión distinta, ¿sí? De hecho, bueno, pues los seres humanos tienen esta característica muy peculiar que no he podido encontrar documentada en ningún otro animal, que es insistir en la vida de los otros aunque no estén en condiciones para vivir, ¿no? Muchas otras especies, incluso la madre,
Si nace la cría débil, pues se acuestan encima de ella para asfixiarla y la reincorporan, la comen, para poder alimentar a las que sí valen la pena, porque esa tiene muy pocas posibilidades de vivir. Y si vive, pues lo más probable es que la vayan a cazar cuanto antes, ¿no? Entonces ni para qué gastar energía y comida. Y tiene una lógica esto en el medio salvaje, por supuesto. Pero nosotros no, ¿no? Nosotros vamos buscando que si medicamentos, que si formas, instrumentos, lo que sea, para, aunque una persona o un animal incluso esté débil, esté frágil, pues poder preservar la vida. Y yo creo que esto es algo que distingue muchísimo al ser humano como especie, como en su calidad humana, en tanto que el pensamiento como tal, ya no como animal únicamente. Y creo que es algo que verdaderamente preserva lo que tenemos de calidad tal cual como que nos distingue a nosotros como especie. Uh-huh. Y también ahí nos podríamos poner a pensar un poquito sobre qué tan bueno o qué tan malo es esto, ¿no? ¿Cuál es el fin de tener este tipo de empatías más allá de nuestras posibilidades? Porque pensaba cómo de alguna manera pensamos que dentro de estas manifestaciones sociales o dentro de las cosas que a nosotros nos pueden llegar a molestar, nosotros tenemos la razón, ¿no? No hay nadie que no sienta que tiene la razón, por lo general, cuando se está quejando o cuando está haciendo algún debate alrededor de algo, ¿no? Siempre pensamos que tenemos la razón. Y esto, no hace mucho tiempo también, se acaba comprobando en diferentes formas. Por ejemplo, no hace mucho se pasa una ley, me parece, en Coahuila, que prohíbe las corridas de toros. Y bueno, pues un éxtasis, ¿no? Para todas las personas que están del lado de la protección de los animales, porque es una crueldad, es algo ya antidiluviano que debería de dejar de existir y es un triunfo para la sociedad. También después de eso, cientos de personas, familias, se juntaron en el lugar en donde se hacían las corridas de toros a llorar y a manifestar también su dolor de haber perdido eso. Y uno podría decir, bueno, pues es que qué absurdo, ¿no? Es que qué absurdo, ¿por qué? Porque ellos no tenían la razón. Los que tienen la razón son los que están en pro de la vida, ¿no? ¿Y con qué valor moral podemos decir quién tiene la razón o no? Podemos hacer un argumento alrededor de la crueldad, alrededor de la tortura, alrededor de cómo ciertas cosas deben de dejar de ser públicas, deben de dejar de tener un espacio en nuestras ciudades. Pero sobre lo bueno y sobre lo malo es muy distinto. ¿Por qué? Porque todos los argumentos que nosotros podemos dar con un pie firme y con una razón inquebrantable, nos los pueden revocar desde un punto de vista que es su razón, ¿no? Sea cual sea el argumento que nosotros pretendamos elaborar. Alguien puede tener toda una argumentación al contrario. Y solamente podemos llegar, digamos, a un acuerdo cuando uno de los dos da la oportunidad de reflexionar lo que está haciendo. Esto lo podríamos pensar también en cosas más sencillas, como pensemos un hábito destructivo, fumar, ¿no? Fumar está mal. Fumar está mal porque, bueno, porque nos hace daño. ¿Y por qué sería malo que nos hiciera daño? Porque te vas a morir, te vas a enfermar. Bueno, pero no nos vamos a morir todos y nos vamos a enfermar todos en algún momento. Sí, pero tú te lo estás causando. Pero es mi decisión. Sí, pero es que eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque también estás dañando a los demás. Y si fumo yo solo, también porque te estás dañando a ti mismo. Y llegamos a una repetidera en donde ya vamos a ir escuchando a veces cómo se hace un argumento. Es que tu cuerpo no te pertenece, tú lo debes de cuidar, es un regalo. Y uno dice, a ver, ya nos estamos despegando demasiado de la realidad. Pero, por un lado, podríamos pensar que la persona que está argumentando que dañar su salud tiene toda la razón. También podríamos decir que la persona que bajo su elección está dañando su salud, pues también tiene toda la razón, porque es lo que él quiere hacer, sea lo que sea que se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay este aseguramiento. Es que te puedes morir. Bueno, pues es que si te subes a un carro te puedes morir. Si se fijas, si fuera por una razón lógica, no vamos a ceder. Entonces, ¿qué es lo que sí se está arguyendo? ¿Qué es lo que sí podemos tomar en cuenta como un punto para debatir? Porque si solamente contamos con nuestras opiniones, esto se vuelve todavía más complejo.
Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con el tema acerca de las diferentes formas de indignación social. Y bueno, a propósito de estas causas que se toman como verdades absolutas, es cierto que difícilmente se puede hablar de una verdad universal, ¿no? Incluso el conocimiento que tenemos acerca de las cosas es limitado, constantemente es limitado, y a la par que vamos descubriendo nuevas cosas, bueno, pues esto nos abre también versiones distintas de lo que antes teníamos como por cierto, ¿no? Cuando se habla de la cuestión moral, que va muy de la mano con el sentimiento de indignación, esto no solo no es distinto en cuanto a que no hay un absoluto, sino que se vuelve aún más complejo y más confuso poder determinar, ¿no? Porque cada persona tiene principios distintos, a lo mejor pueden parecer muy similares, pero nunca va a ser exactamente igual, ¿no? Esto se ciñe a la subjetividad, la moral se ciñe a la subjetividad, hay unas cuestiones fundamentales que ya nos quedan como reflejo casi, porque han sido necesariamente instauradas a lo largo de generaciones, ¿no? Porque si no estuviese eso como parte de la moral, pues no podríamos existir como sociedad, ¿no? Aún así hay personas que a estas alturas del partido se las brincan, ¿no? Cuestiones tan básicas como el asesinato, la violación, bueno, pues se supone que sería lo más básico, lo más básico de moral que debería de tener todo ser humano, ¿no? Esto no está permitido. Yo creo que si nos vamos ya a las distintas ramificaciones que puede tener este tipo de pensamiento, se vuelve más complejo, mucho más complejo, y ahí básicamente, más que poder distinguir claramente entre una acción como tal, buena o mala, creo que habría que englobar en si una situación es constructiva o es destructiva, ¿no? Entonces, básicamente, cuando está la situación tan confusa y parece haber posturas opuestas con tanta certeza y con tanta convicción de su propia postura, ahí creo que lo más que nos queda es ceñirnos a esto como regla básica, ¿no? ¿Qué es constructivo? ¿Qué suma a la vida y qué no? ¿Y qué es destructivo? Y ahí nos podremos dar una idea. También si vemos hacia atrás, es muy importante la historia, ¿no? Tanto la historia individual, tanto la historia personal de cada uno, como la historia colectiva, como la historia de la civilización, es muy importante porque al ver las raíces, podemos ver también las direcciones que va cobrando, que van tomando determinadas acciones y la evolución que va teniendo la civilización. Y de ahí nos podemos dar una idea, ¿no? De hacia dónde apunta el crecimiento. Podemos ver que siempre que la barbarie es algo mucho más frecuente
es cuando nos remontamos hacia atrás y hacia atrás. Pero cuando lo hacemos de verdad con intención de aprender, no cuando decimos, uy, pues es que los antiguos mayas decían y esa es la verdadera sabiduría, y sí, pero también comían gente. Hacían muchas cosas, entre ellas comían gente. Entonces vamos informándonos bien, no nos quedemos nada más con lo que publican en Facebook, en estos recuadros que ni sabemos si sea cierto. ¿Por qué? Porque podemos ver que si bien, por supuesto, cada civilización tuvo sus grandes aportaciones, bastante sabiduría, etcétera, también podemos encontrar que cada vez entre más va avanzando la civilización, menos se va admitiendo la barbarie, ¿no? Digo, remitiéndome a este ejemplo que ponías tú, José Luis, antes era una cosa verdaderamente normal, pues ver en coliseos peleando esclavos, por ejemplo, con bestias o con... y a nadie le parecía algo aberrante, ¿no? Ahora, pues resulta aberrante. Pero, si son animales ya no es aberrante. Bueno, pues a lo mejor si vamos un poquito con el pensamiento en una línea un poquito más civilizada y también más constructiva, pues nos podríamos dar una idea de para dónde tenemos que caminar, ¿no? Hacia el construir, ¿no? Porque podríamos quedarnos estancados en este punto de que más o menos lo platicamos cuando hablábamos del nihilismo, en el que a final de cuentas, ¿qué sentido tiene todo? ¿No? A final de cuentas, ¿qué sentido tiene? Pero eso nos va dejando en una postura realmente mortífera, ¿no? Y justamente a lo que tendríamos que apuntarle cuando hacemos este tipo de movimientos o cuando tenemos este tipo de reflexiones es hacia la vida. Y no porque tenga un significado, ¿cómo lo podríamos pensar? Superior o moralmente correcto, sino porque es lo único que hay. Si no estuviera esa vida, si no estuviera ese impulso de construir, nada de lo poco que tenemos tendría ningún sentido. Ningún sentido, ¿no? No porque, bueno, esto va a quedar para la posteridad. Oye, en 1.000.000 de años, ¿cuánto cree que de lo que habramos hecho va a quedar todavía, ¿no? Seguramente nada, ¿no? Es un espacio muy chiquito de tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Es un universo enorme. Pero si nos perdemos en esa inmensidad y nos quedamos en la indiferencia, todavía menos significado le podemos dar a lo que estamos haciendo. Sin embargo, si nos vamos justamente hacia el poder construir, hacia las situaciones que vayan generando ligazones en nuestra vida, ligazones entendiéndose como algo que nos permita construir, que nos permita estar más a gusto, ¿no? Que nos permita estar en paz. Y esto también lo podríamos llegar a pensar con estas situaciones que estaba describiendo en el bloque anterior, en el que nos podríamos otra vez agarrar del ejemplo de si fumar o no fumar. ¿Por qué no fumar o por qué sí fumar? Simplemente porque se puede estar mejor sin. Porque no es porque nos vayamos a morir o porque nos vayamos a enfermar, sino porque es una mejor calidad de vida. Y uno podría decir, bueno, pero es que el placer lo podemos poner en una cosa más radical, las drogas, ¿no? ¿Por qué no todos vivimos drogados? Al final de cuentas, pues por algo son tan populares las drogas, ¿no? Nos van alterando nuestra conciencia, nos van dando un golpe de placer inmediatamente. ¿Por qué no todos nos drogamos? Porque de entrada esto ya nos va hablando de una desconexión, porque no es a lo único que le tenemos que apuntar hacia el placer, no es eso todo en la vida. Y esto lo podemos extrapolar al mismo pensamiento de que no todo es felicidad. No todo tendría que hacernos inmensamente felices y estar con una sonrisa maníaca todo el tiempo. No va por ahí, sino justamente al poder estar más a gusto, al poder disfrutar de una tranquilidad y de una cierta armonía, porque también la tranquilidad se puede volver pues una cosa mortífera, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que si no necesito trabajar y no necesito hacer nada de mi vida, ¿qué hago? ¿No? Bueno, pues lo que me gusta. ¿Y de dónde sale ese gusto de hacer las cosas, ¿no? El gusto de hacer las cosas también sale de digamos, del contraste, de tener que ocuparnos en otras cosas. Entonces, si no tuviéramos que hacer nada, simplemente es muy posible que nos quedáramos ahí arranados a esperar nuestra muerte. No va por ese lado de la tranquilidad, sino hacia una armonía que también la podemos pensar en todo este tipo de indignaciones sociales, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante estas situaciones? Quejarnos, actuar. Ahí, si nos queremos poner en un espectro un poquito más amplio, ver qué es lo mejor para todos, ¿no? Algo que nos permita estar tranquilos y a gusto a todos. Pero bueno,
Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.